Paso de Hierro. Cómo un chileno forjó la marcha prusiana en el corazón de El Salvador. La huella secreta del general Carlos Ibáñez del Campo en El Salvador. ¿Qué misterio esconde el pasado que une a un futuro presidente chileno con la forja del ejército salvadoreño? En los albores del siglo XX, mientras la política y la guerra tejían intrincados hilos en el continente, un joven y brillante oficial de un lejano país sudamericano pisaba suelo salvadoreño. No venía en misión diplomática, ni en exilio, sino con una tarea que, sin saberlo, moldearía la disciplina militar de una nación por décadas. Carlos Ibáñez del Campo. Su nombre resuena con fuerza en la historia de Chile, asociado a periodos de profundo cambio y liderazgo. Pero pocos conocen la fascinante conexión que lo trajo al corazón de Centroamérica, ni el legado silencioso que dejó en las filas de un ejército en plena construcción. ¿Fue una invitación casual? ¿Un plan estratégico? ¿O el destino de un hombre predestinado a la grandeza en dos naciones? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para desvelar la historia oculta de un hombre que, antes de ser el caballero de la esperanza en Chile, fue un maestro de la disciplina en El Salvador. Descubriremos quién era, por qué cruzó miles de kilómetros, qué transformaciones impulsó en el ejército salvadoreño y, lo más sorprendente, cómo su influencia resuena en cada paso marcial hasta el día de hoy. Prepárense para una narrativa tan épica como educativa, llena de datos históricos que les dejarán asombrados. Quédense hasta el final para desenterrar los secretos que unen a estas dos repúblicas. Y si este viaje al pasado les cautiva, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este documental y compartirlo con aquellos que aman las historias que reescriben lo conocido. Carlos Ibáñez del Campo. El nacimiento de un titán de acero. El 3 de noviembre de 1877. En la apacible ciudad de Linares, en el centro-sur de Chile, nació un hombre cuyo destino estaría indisolublemente ligado al fragor del uniforme. Carlos Ibáñez del Campo. Su cuna lo marcó con la estirpe militar. Creció en el seno de una familia de profunda tradición castrense, lo que forjó desde muy joven su inquebrantable inclinación hacia la vida en el ejército. Su formación se cimentó en la prestigiosa Escuela Militar de Chile, donde se empapó de una doctrina que, en ese entonces, era la vanguardia del poderío bélico mundial: el modelo prusiano-alemán. Este sistema, sinónimo de rigor, eficiencia y una disciplina férrea e inquebrantable, había sido adoptado por el ejército chileno a finales del siglo XIX, con la llegada de instructores germanos que revolucionaron y modernizaron sus fuerzas armadas. Ibáñez fue un alumno aventajado, un cadete cuya mente absorbía cada principio de esta imponente doctrina. Su paso por la Academia de Guerra del Ejército chileno no hizo sino reforzar su admiración por esta escuela de pensamiento. Para él, el modelo alemán no era solo una forma de luchar, sino una filosofía de vida, una estructura de orden y precisión, aplicable tanto en el campo de batalla como en la intrincada administración del Estado. En los albores del siglo XX, mientras la carrera de Ibáñez comenzaba a consolidarse, el destino le tenía reservada una experiencia inesperada, un capítulo poco documentado que lo llevaría miles de kilómetros más allá de las fronteras de su natal Chile, a un pequeño país en Centroamérica que anhelaba modernizar sus propias fuerzas armadas. Esta aventura no solo sería fundamental para su desarrollo como líder, sino que, a la vez, dejaría una huella indeleble en la mismísima alma militar de El Salvador. El coronel desembarca en El Salvador. Misión y misterio en 1903. En 1903, un joven y prometedor oficial chileno, don Carlos Ibáñez del Campo, puso pie en suelo salvadoreño. Pero su llegada no fue un mero capricho del destino. Era parte de una política de cooperación militar y transferencia de conocimientos que Chile, orgulloso de su modernizado ejército, impulsaba con visión estratégica en la región centroamericana. El ejército chileno, reconocido por su apego al modelo alemán, gozaba en ese período de un prestigio considerable en Latinoamérica.
Muchos países, incluido El Salvador, buscaban emular este éxito militar. Fue en este contexto que el gobierno de El Salvador solicitó o aceptó la oferta de una misión militar chilena para instruir y reformar a sus propias fuerzas armadas. Aunque no hay un nombre único y documentado que lo convenciera de forma individual, la decisión de traer a Ibáñez fue parte de un acuerdo intergubernamental que selló el destino de la modernización militar salvadoreña. Carlos Ibáñez del Campo, a sus apenas 26 años, fue seleccionado y enviado específicamente para ser instructor y profesor en la prestigiosa Escuela Politécnica de San Salvador. Su juventud no era un impedimento, sino una ventaja. Representaba a la nueva generación de oficiales chilenos, formados con la doctrina más avanzada y un rigor inquebrantable. Fue en El Salvador donde, a través de su enseñanza directa, el ejército salvadoreño comenzó a marchar con una nueva cadencia, adoptando formaciones, movimientos y una disciplina que, en gran medida, persistirían por décadas, forjando la imponente presencia militar que conocemos. De la capital a San Miguel, el destino personal del coronel, el paso de Carlos Ibáñez del Campo por El Salvador, no se limitó a las guarniciones de la capital. Surge la pregunta: ¿qué lo llevó de la bulliciosa San Salvador a la apacible San Miguel? La razón de su traslado no es tan enigmática como su llegada al país, sino más bien una combinación de lo profesional y lo personal. En aquellos años, las guarniciones militares y las escuelas de formación no se concentraban exclusivamente en la capital. Es sumamente plausible que, como instructor o debido a alguna asignación militar específica, Ibáñez fuera destinado a una instalación militar en San Miguel, una ciudad estratégica en el oriente del país, vital para el control y la defensa de la región. Fue allí donde su vida dio un giro inesperado, entrelazando su vocación castrense con la forja de un destino familiar en suelo centroamericano. En 1907, en la pintoresca ciudad de San Miguel, Carlos Ibáñez conoció y contrajo matrimonio con la migueleña Rosa Quirós y Ávila. La pareja tuvo 2 hijos: Rosa Ibáñez Quirós, quien nació en San Miguel, cimentando para siempre su conexión salvadoreña, y Carlos Ibáñez Quirós, quien nacería en Chile tras el regreso de la familia. Establecieron su hogar inicialmente en San Miguel, creando un vínculo profundo con la comunidad local. Sin embargo, la felicidad familiar se vería truncada por la tragedia cuando, en octubre de 1918, doña Rosa falleció a la temprana edad de 29 años, víctima de tuberculosis pulmonar. Hacia 1909, Ibáñez regresó a Chile, pero su experiencia salvadoreña lo había transformado profundamente. La comparación entre el funcionamiento de su propio país y el modelo de disciplina que había enseñado en El Salvador, junto con su arraigada admiración por el imperio alemán, comenzó a forjar en él una visión crítica del orden político y social chileno. Esta perspectiva, nacida en parte de su estadía centroamericana, lo impulsaría años más tarde a incursionar con fuerza en la política de su país, culminando en su ascensión a la presidencia de la República de Chile en 1927. El bautismo de fuego, Ibáñez lidera en el Platanar y las Escobas. La experiencia de Carlos Ibáñez del Campo en El Salvador no se limitó solo a la instrucción en las aulas o a la vida familiar. También lo llevó al fragor de la batalla, forjando su leyenda y la de los cadetes bajo su mando. Entre los días 12 y 17 de julio de 1906, el pulso de Centroamérica se aceleró con un conflicto bélico que enfrentó a El Salvador y Guatemala. En este crucial episodio, el ejército salvadoreño se lanzó al campo de batalla, buscando la victoria en territorio guatemalteco. Las haciendas El Platanar y Las Escobas fueron los escenarios de combates encarnizados, donde se puso a prueba no solo la valentía de los soldados, sino también la eficacia del entrenamiento recién implementado. Lo más notable de esta contienda fue la participación heroica de los cadetes de la Escuela Politécnica de El Salvador. Jóvenes pero ya imbuidos de la férrea disciplina que Ibáñez les había inculcado con su estilo prusiano, estos futuros oficiales entraron en acción. Y al frente de ellos, liderando con el ejemplo en medio del fuego cruzado, estaba el coronel chileno Carlos Ibáñez del Campo.
Su presencia en el campo de batalla, al mando de los cadetes, no fue una decisión menor. Demostró la confianza absoluta de las autoridades salvadoreñas en sus métodos y en su liderazgo, pero también la valentía inquebrantable de Ibáñez al exponerse junto a sus alumnos en el crisol de la guerra. Esta experiencia no solo afianzó la reputación del oficial chileno, sino que también otorgó a la Escuela Politécnica un verdadero bautismo de fuego, legitimándola como un pilar fundamental en la formación militar del país. La victoria salvadoreña en estas batallas resonó como un triunfo rotundo de la disciplina y la preparación que Ibáñez había ayudado a cimentar, demostrando el poder de un ejército que marcha con fuerza e imponencia. El legado imperecedero. La disciplina prusiana en el corazón salvadoreño. La influencia de Carlos Ibáñez del Campo y la misión chilena de principios del siglo XX trascendió con creces el breve tiempo que duró su estadía en El Salvador. La pregunta clave, la que resuena con el eco de cada paso marcial en la actualidad es: ¿perdura hasta el día de hoy ese estilo alemán prusiano en la Escuela Militar de El Salvador, impulsado por el coronel Ibáñez del Campo? La respuesta es un rotundo y afirmativo sí. La impronta de la disciplina y el modelo prusiano que Ibáñez y otros instructores chilenos sembraron en el ejército salvadoreño ha sido, sin duda, una de las influencias más duraderas y profundas en su formación militar. Es un legado vivo. Aunque los ejércitos evolucionan y adoptan nuevas doctrinas y tecnologías, los principios fundamentales del modelo prusiano, como la disciplina férrea, la jerarquía estricta, la obediencia incondicional, la puntualidad, la precisión milimétrica en los movimientos, las legendarias marchas, y la inquebrantable valoración de la formación académica y técnica del oficial se arraigaron profundamente en la cultura de la escuela militar. Capitán General Gerardo Barrios, y, por extensión, en el alma misma de las Fuerzas Armadas de El Salvador. Estas bases se establecieron con una fuerza imparable en las primeras décadas del siglo XX. Y a pesar de la llegada de otras influencias, especialmente la estadounidense en 2488, la segunda mitad del siglo XX, la estructura, la mentalidad y, sí, la forma de marchar del ejército salvadoreño mantuvieron y adaptaron muchos de esos principios prusianos. Podríamos decir que Carlos Ibáñez del Campo no solo enseñó a marchar a una generación de cadetes, él contribuyó a fijar un ADN de rigor, orden y una imponente presencia que sigue siendo un componente esencial e innegable de la formación militar salvadoreña hasta el presente. Su legado es un testimonio silencioso, pero palpable, que se refleja en cada paso sincronizado, en cada formación impecable y en la disciplina que aún hoy se exige y se admira en la cuna de los oficiales de El Salvador, el eco de la marcha. Un legado de honor y orgullo salvadoreño. Hemos desvelado un capítulo extraordinario de nuestra historia, uno que entrelaza el destino de un futuro presidente chileno con la forja del orgullo militar salvadoreño. Desde los pasos iniciales de cadetes hasta el imponente ritmo de la marcha actual, la influencia de Carlos Ibáñez del Campo y la disciplina prusiana resuenan con una fuerza innegable en cada formación. No es solo un modo de avanzar, es una filosofía de orden, precisión y honor que se ha grabado en el alma de nuestras Fuerzas Armadas. Pero más allá de lo visible, existe un secreto casi olvidado que refuerza este legado. ¿Sabías que, durante décadas después de la partida de Ibáñez, no era inusual que los veteranos de la Escuela Politécnica, aquellos que habían sido sus alumnos directos o sus discípulos, se refirieran coloquialmente a las marchas más exigentes o a la disciplina más rigurosa como el paso de Ibáñez o la forma chilena? Este era un reconocimiento implícito y generacional a la intensidad y la excelencia del entrenamiento que él había instaurado. Este término, transmitido de boca en boca entre militares, es una prueba viva de cómo su huella no solo se mantuvo en los reglamentos, sino en la memoria viva y el espíritu de los hombres y mujeres que portan el uniforme salvadoreño. Es el testimonio de un orgullo forjado en la disciplina que aún hoy se manifiesta en la marcialidad y la prestancia de nuestro ejército. Cada vez que vemos a nuestros soldados marchar con esa fuerza e imponencia,
Somos testigos de un legado histórico que nos conecta directamente con aquella misión de principios del siglo XX. Es la manifestación de una disciplina que nos define, una capacidad de organización que nos eleva y un espíritu de servicio que nos enorgullece como salvadoreños. Que esta historia te inspire a seguir explorando los rincones fascinantes de nuestro pasado. Si te ha cautivado este viaje a través del tiempo y el honor militar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a darle me gusta a este documental y a compartirlo con tus amigos y familiares. Al contrario, sigamos aprendiendo de rica historia que tiene este pulgarcito de América, porque en cada detalle hay una lección, un héroe y un motivo más para sentirnos orgullosos.